Hay algo aterrador que está sucediendo ahora mismo y casi nadie se da cuenta. El anticristo puede que ya esté vivo en este momento y según la Biblia aparecerán señales. No son simples suposiciones, tampoco son teorías, sino señales que deben suceder primero antes de que él finalmente aparezca en escena. Y lo más aterrador es que todas esas señales ya las estamos viendo ahora mismo. Es como si poco a poco se estuviera preparando el mundo, los sistemas ya están organizados, la estructura ya está en pie. Solo falta una persona que se ponga en medio y tome el control. En este video veremos 4 pruebas de la Biblia que muestran que el anticristo podría estar ya aquí. Y cuando veas estas señales o pruebas, estoy seguro de que nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Pero antes de continuar, por favor, apóyanos. Este video significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Señal número 1. Él surge durante el caos global. El anticristo no aparecerá en tiempos de tranquilidad en el mundo. No surgirá en tiempos de prosperidad y paz. Él aparecerá en medio del caos. En el capítulo 7 de Daniel al profeta se le mostró una visión extraña. Él vio a 4 criaturas salvajes que simbolizan 4 reinos consecutivos en la historia. Ang pang-apat, ang pinaka-nakakatakot. Fuertes, destructivos y arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Aplasta todo el mundo bajo sus pies. De esta bestia surgieron 10 cuernos que, según la explicación de la Biblia, representan a 10 reyes o reinos. Pero después de esto, de entre ellos surgió de repente un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño es el anticristo. Fíjate en el orden de los acontecimientos. Él no apareció primero. No fue el centro de atención de inmediato. Él surgió mientras el poder se fragmentaba, mientras los sistemas antes sólidos estaban sumidos en el caos. Eso significa que él no es producto del orden. Él es producto de la destrucción del orden. El mismo patrón fue confirmado por Jesús en Mateo 24. Cuando sus discípulos le preguntaron acerca de su regreso y el fin de los tiempos, él no comenzó con buenas noticias, sino con una advertencia. Según Jesús, el mundo escuchará acerca de disturbios, guerras y rumores de guerras. Naciones se enfrentarán entre sí. Reinos lucharán unos contra otros. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Y él dijo una línea muy importante. Los dolores de parto no permanecen iguales. No se debilitan, se intensifican, se aceleran y van hacia un clímax. Eso significa que el caos que vemos no es solo simple desorden. Esto es como un clímax. Tampoco es solo un mundo con un gran acontecimiento por venir. La misma imagen se puede ver en Apocalipsis 6 en el símbolo de los 4 jinetes. El primero, conquista. El segundo, la pérdida de la paz. El tercero, hambruna y colapso económico. Y el último, la muerte. Cuando se juntan, el mensaje es claro. Guerra, escasez, miedo y falta de control. Y según las escrituras, este es exactamente el ambiente en el que se levantará el anticristo. Ahora, veamos el mundo. Las guerras no están separadas, son como incendios interconectados. La guerra en Ucrania sacudió a toda Europa y expuso la debilidad de las alianzas. La batalla en Gaza volvió a encender el Medio Oriente y atrajo la atención de los países vecinos. La tensión entre China y Taiwán causa preocupación en toda la región del Pacífico. Mientras los conflictos se intensifican, los países siguen fortaleciendo su armamento. La amenaza nuclear, que antes parecía un recuerdo lejano, vuelve a estar presente en las conversaciones. Y en medio de todo esto, el mundo está cansado, asustado y buscando una solución. Y ese es exactamente el tipo de mundo que describe la Biblia. Un mundo dispuesto a aceptar a cualquiera que diga, yo traeré el orden. De hecho, estos no son sucesos aislados. Cuando conectas lo que está pasando en el mundo hoy, el patrón es muy claro. Este es exactamente el tipo de tensión que Jesús dijo que sucedería. Guerras y rumores de guerras. Nación contra nación. Reino contra reino. Junto con la guerra, también empeora el problema económico. La deuda total del mundo ya superó los 300 billones de dólares. Casi todos los países están siendo afectados por la inflación, desde la comida, la renta, hasta los gastos diarios. A los gobiernos les cuesta trabajo equilibrar el crecimiento económico, la estabilidad y el valor de su moneda. Los sistemas en los que se ha confiado durante mucho tiempo están empezando a ser cuestionados poco a poco. Se están formando nuevas alianzas. Se está reconsiderando si algunas monedas deberían seguir existiendo.
El sistema aún no ha colapsado, pero las grietas ya son evidentes. Así es también la situación en la política. Poco a poco la gente está perdiendo la confianza en las instituciones, en los medios y en los líderes. Se siente más la división en la sociedad. Predomina más el enojo. Hay malicia, miedo y cansancio, especialmente por el ruido constante en el mundo digital. Muchas personas, especialmente la generación más joven, no tienen seguridad sobre el futuro. Hay ansiedad, hay miedo, hay una sensación de que el mundo no tiene una base sólida. Y casi todos los niveles de la sociedad se ven afectados por esta inestabilidad. Esta es exactamente la clase de situación que las escrituras dicen que debe existir antes de que se revele el anticristo. Y claramente esas condiciones ya están aquí ahora. Pero hay algo que es muy importante para los creyentes. Jesús dijo: Cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten la vista porque su redención se acerca. Eso significa que el mismo caos que señala el surgimiento del anticristo también es una señal del pronto regreso de Cristo. En la historia, lo mismo sucede una y otra vez. Cuando una sociedad ha estado viviendo en el caos durante mucho tiempo, no permanece allí para siempre. La gente busca respuestas, busca orden, busca un líder que les dé dirección. Y cuando la presión se vuelve demasiado pesada, la gente está dispuesta a seguir a cualquiera, siempre y cuando haya una promesa de alivio. Aquí es donde el patrón bíblico se vuelve claro. El anticristo no necesita crear el caos. Él llega a un mundo que ya está destruido y desesperado. Él asciende porque el mismo mundo está pidiendo un líder, alguien que pueda explicar el caos y ofrecer una solución. Pero el caos global es solo el comienzo. Lo que sucederá después es aún más aterrador. Da miedo porque, según las escrituras, cuando aparezca este hombre, no se verá como un villano, se verá como un héroe y por eso será adorado por todo el mundo. Señal número 2. Él aparece como un hombre de paz. Esta es la segunda señal. El anticristo no se presentará como un conquistador, sino como un pacificador. No como un destructor, sino como alguien que resuelve problemas. Y esta es la parte más peligrosa de su engaño, porque esto fue declarado directamente. En Daniel capítulo 9, versículo 27, se dice que él confirmará un pacto con muchos por una semana. En la profecía bíblica, una semana equivale a 7 años. Este acuerdo es ampliamente considerado un acuerdo de paz. Probablemente tiene que ver con Israel y los enemigos que la rodean. Fíjate en esto, el anticristo no comenzará su gobierno con una guerra, lo comenzará con la paz. Este es uno de los momentos más importantes en la cronología profética. La firma del pacto de 7 años es la señal del comienzo de los últimos 7 años antes del regreso de Cristo, periodo conocido como la tribulación. En los primeros 3 años y medio, el anticristo parecerá ser la respuesta a todos los problemas del mundo. Un diplomático, un unificador, un líder lleno de visión y soluciones, será elevado en los pasillos de las Naciones Unidas. Será alabado por los líderes mundiales. Los medios lo proclamarán como el estadista más grande de la era moderna, y el mundo entero parece respirar aliviado al mismo tiempo, pensando que por fin hay un líder capaz de traer una paz duradera. Pero la advertencia de las Escrituras es clara. En Primera de Tesalonicenses 5:3 Pablo escribió: Mientras la gente dice paz y seguridad, la destrucción vendrá sobre ellos de repente, como los dolores de parto a una mujer embarazada, y no escaparán. Esta paz es temporal. Esta paz tiene un plan. Está diseñada para ganar completamente la confianza y la lealtad de las masas. Y cuando el anticristo muestre su verdadera naturaleza, el mundo ya estará atado a él. También podemos ver la misma imagen en Apocalipsis 6:2. Según lo que vio Juan, apareció un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, pero es notable que no tenía flechas. Se le dio una corona y salió como un conquistador con la intención de conquistar. En el simbolismo antiguo, el caballo blanco representa la paz y la victoria, pero está claro que este no es Cristo. Esto es falso, una imagen engañosa del verdadero Salvador. Al principio, él no conquistará usando armas, no usará balas ni bombas todavía. Usará la persuasión, la diplomacia, palabras elocuentes y una apariencia de rectitud. Esto es exactamente lo que se dice en Daniel 8:25, ¿verdad? En paz. Ahí destruirá a muchos.
¿Por qué el mundo aceptará tan rápido a este hombre? Porque después de mucho tiempo de caos, guerra, colapso económico y desintegración social, la humanidad ya está desesperada. Ya están listos para aferrarse a cualquiera que les ofrezca estabilidad. Y el anticristo llegará con respuestas a problemas que parecen no tener solución. Se presentará como una persona capaz de traer paz. En el Medio Oriente, algo que casi ningún líder moderno ha logrado conseguir. Propondrá reformas económicas que parecerán capaces de acabar con la desigualdad y devolver la prosperidad. Unirá los sistemas políticos divididos bajo la idea de la cooperación global. Hablará con inteligencia, confianza, autoridad moral, y el mundo le creerá. Esta es la trampa psicológica. La persona que está herida ya no pregunta mucho. Cuando llega alguien que ofrece alivio, la gente lo acoge y confía en él. Y poco a poco va entregando su propia libertad. Porque lo que ven es salvación de un gran sufrimiento, y la historia lo demuestra. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba destruida. La economía estaba en ruinas. No había dignidad en la política y la sociedad estaba dividida. Cuando Adolfo Hitler ascendió, no hizo campaña hablando de genocidio. No prometió violencia. Lo que él prometió fue orgullo nacional, estabilidad económica y orden social. Y millones de alemanes, incluso cristianos, lo apoyaron. ¿Por qué? Porque él prometió que acabaría con el caos. Ahora piensa en esto. El anticristo operará a escala global, más amplio, más sofisticado, más inteligente. No dependerá del nacionalismo. Él no gritará nosotros contra ellos. Apelará al deseo más profundo del ser humano: paz, seguridad, prosperidad y unidad. Él se presentará como la respuesta a la división, la cura para el conflicto, el comienzo de una nueva era de progreso para la humanidad. Y por un tiempo funcionará. El mundo lo celebrará. Confiarán en él, contarán con él, y cuando todos se den cuenta de quién es realmente, ya será demasiado tarde. Pero para los creyentes, las Escrituras tienen una advertencia. En 2 Corintios 11:14 se dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Eso significa que el anticristo no aparecerá como alguien malvado, se mostrará como alguien lleno de luz. No va a asustar al mundo para que lo sigan. Se ganará al mundo despertando admiración. Y esa es precisamente la razón por la que podrá engañar a todo el mundo. Pero este engaño es aún más profundo de lo que muchos piensan. Mientras el mundo está ocupado con el hombre de paz, hay algo más oscuro que se está gestando detrás de escena, y lo aterrador es que ya está funcionando ahora. Señal número 3. El espíritu y el sistema ya están en funcionamiento. Esta es la tercera señal y también la más importante. El espíritu del anticristo y el sistema que usará para el control global ya están activos en el mundo hoy. Esto no es algo que solo ocurrirá en el futuro. Según las Escrituras, ya está sucediendo ahora. En 2 de Tesalonicenses 2:7, Pablo escribió que El misterio de la iniquidad ya está en acción. pon atención a las palabras que se usaron. No es que va a venir, no es que apenas va a empezar, ya está en acción. Ahorita hay algo que lo detiene, lo que llaman el que detiene, que muchos creen que es el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Mientras ese que detiene siga presente, el sistema sin ley aún no se revela completamente, pero hay algo claro. El sistema ya se está construyendo. Poco a poco ya se está poniendo la base. Los marcos legales, las capacidades tecnológicas, el condicionamiento social, los mecanismos económicos, todo lo necesario para un sistema global de control se está construyendo poco a poco. Y cuando se quite el que lo detiene, el anticristo ya no tendrá que crear el sistema. Simplemente entrará en un mundo que ya está listo. Esto se demuestra claramente en 1 de Juan 2:18 según Juan. Dear children, this is the last. Y añade, como ya han oído que viene el anticristo, incluso ahora ya hay muchos anticristos. Y es aquí donde sabremos que el mundo ya está en la última hora. Es importante aclarar esto. El espíritu del anticristo no es solo una persona. Es una fuerza espiritual que actúa detrás de la rebelión del hombre contra la autoridad de Dios. A lo largo de la historia, este espíritu ha levantado tiranos, falsos maestros y sistemas opresivos. Pero según las Escrituras, en los últimos días, este espíritu finalmente tomará forma humana en un solo hombre, un líder que encabezará la última rebelión contra Dios. Hay una advertencia adicional en 1 de Juan 4:3.
Allí dice que todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo que, según la advertencia, vendrá. Pero también dice claramente que incluso ahora ya está aquí en el mundo. Eso significa que el espíritu ya está aquí, ya está activo y poco a poco está preparando al mundo para la llegada de la persona que va a usar. Podemos ver su efecto en los cambios en la cultura, la moralidad y la fe a nuestro alrededor. La verdad está cambiando de significado. Lo que es absolutamente correcto o incorrecto está siendo rechazado. El cristianismo bíblico está siendo dejado de lado, menospreciado y perseguido. El temor a Dios está siendo reemplazado por la adoración de los propios deseos y la libertad humana. Esto no es solo una moda. Esto no es un cambio cultural aleatorio. Este es el espíritu del anticristo que está moldeando la mente del mundo para aceptar a un líder que se pondrá por encima de todo lo que se llama Dios. Pero no basta solo con el espíritu. El anticristo necesita un sistema, y esto se describe claramente en Apocalipsis capítulo 13. En los versículos 16 y 17, Juan escribió que la bestia obligará a todos, ya sean pequeños o grandes, ricos o pobres, libres o esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podrá comprar ni vender si no tiene esa marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este es un sistema económico global que exige obediencia total. Sin la marca no hay acceso a la sociedad. No puedes comprar comida, no puedes pagar la renta, no tienes servicios básicos. Lealtad total o serás completamente excluido. Durante casi 2000 años, esta profecía parecía imposible. ¿Cómo podría una persona controlar todas las transacciones de cada persona en el mundo? Antes, la respuesta era simple: no existía la tecnología, pero ahora ya la tenemos. En nuestra propia época, la infraestructura para la vigilancia y el control económico global se está construyendo poco a poco. Los sistemas de identidad digital ya se están implementando en muchos países. Se está vinculando la información biométrica con los servicios gubernamentales, bancos y empleo. Las monedas digitales de los bancos centrales ya están siendo desarrolladas por más de 100 países, lo que le da a los gobiernos la capacidad de monitorear, controlar e incluso revertir las transacciones financieras en tiempo real. La tecnología de reconocimiento facial ya ha llegado a un nivel en el que se puede monitorear a toda la población de manera continua. Los sistemas de crédito social muestran cómo se recompensa la obediencia y se castiga la desobediencia. La inteligencia tan artificial ya se está utilizando para analizar el comportamiento humano e imponer la obediencia a un nivel que ni siquiera se podía imaginar hace 10 años. Los sistemas de pago sin efectivo poco a poco se están volviendo normal. El dinero físico se está volviendo obsoleto y se asegura que todas las transacciones queden registradas y sean rastreables. Esto no es un secreto, no es una teoría de conspiración. Estas son políticas documentadas, tecnología disponible públicamente y objetivos declarados abiertamente por los gobiernos y organizaciones internacionales. La tecnología ya está aquí. Se están creando los marcos legales y se está preparando la mentalidad del público para aceptarlo. Lo único que falta es un líder que active todo. Y según Apocalipsis 13:7, al anticristo se le dará autoridad sobre cada tribu, cada casa. Bawat wika at bawat. Esto es claramente un dominio global. Y por primera vez en toda la historia de la humanidad, ya existe la tecnología para hacer esto posible. Somos la primera generación en toda la historia en la que las profecías de Apocalipsis capítulo 13 ya son posibles gracias a la tecnología. La infraestructura ya está lista, los sistemas ya están organizados. Y cuando aparezca esta persona, ya no tendrá que crear los mecanismos de control, simplemente los tomará. La tecnología ya está desplegada, los sistemas ya están funcionando. Pero hay una última pieza que es aún más aterradora que todas las demás. El mundo ya está siendo moldeado para pedir este sistema por sí mismo. Señal número 4. El mundo está siendo condicionado para aceptar la autoridad absoluta. Esta es la cuarta señal. La sociedad está siendo entrenada poco a poco para renunciar a la libertad personal a cambio de un poder centralizado, de una manera muy similar hacia la lealtad final al anticristo. Esto no es un asunto político. Es una cuestión del corazón humano y de su capacidad para adorar el poder. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4, se describe el momento en que el mundo transfiere su lealtad. Según lo que vio Juan, todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia.
Adoraron al dragón porque le dio autoridad a la bestia. Y también adoraron a la bestia y dijeron: ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede hacerle la guerra? Presta atención al lenguaje. El mundo no fue obligado. No siguieron por miedo. Siguieron por admiración. No fue forzado. Es una lealtad voluntaria que nace de la creencia de que este hombre es la respuesta a todos los problemas de la humanidad. En el libro de Apocalipsis, la adoración no es solo un ritual o ceremonia. Es devoción total, confianza absoluta, esperanza plena. Esto es transferir la autoridad suprema de Dios al hombre. La tragedia se vuelve aún más clara en Apocalipsis 13, versículo 8. Ahí dice que todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia, todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto significa que toda persona cuya esperanza no esté arraigada en Cristo dará su lealtad al anticristo. No es porque fueron obligados, sino porque fueron engañados. Ellos creerán que Él merece ser adorado. Así que la pregunta ahora es esta: ¿se está preparando el mundo para este tipo de rendición? Veamos lo que está sucediendo en la cultura y en la mente de las personas hoy en día. En los últimos años hemos visto cómo las personas en diferentes países están dispuestas a renunciar a libertades que jamás habrían imaginado ceder a cambio de la promesa de seguridad y protección. Durante tiempos de crisis global, se implementaron políticas y reglas que la generación pasada nunca habría imaginado. Y la mayoría obedeció. No fue porque tuvieran un arma apuntándoles, sino porque confiaron en la autoridad que decía que esto era necesario. Esto no es un análisis político. Esto es una observación sobre la psicología humana. Cuando una persona tiene miedo, busca algo que detenga ese miedo y está dispuesta a entregar casi todo a la persona o institución que le promete protegerla. Esto es exactamente lo que el anticristo va a explotar a nivel global. Él aparecerá en un tiempo lleno de miedo y caos en el mundo. Y cuando Él ofrezca una solución, el mundo no cuestionará su autoridad. La aceptarán. También vemos hoy en día cómo se vuelve normal la confianza absoluta en la autoridad centralizada de los expertos. Toda la población se ha acostumbrado a aceptar ciertas narrativas sin cuestionarlas, como si las autoridades humanas no cometieran errores. El desacuerdo ya no se ve como escepticismo saludable, sino como una amenaza. Y aquí es donde se cierra el círculo. Hoy en día, cuestionar la narrativa oficial rápidamente se etiqueta como información peligrosa y falsa. Las personas que preguntan, dudan o simplemente piden una explicación enfrentan castigos sociales y profesionales. Ya no se trata simplemente de un debate de ideas. Se trata de la pérdida gradual de la conciencia individual y del pensamiento crítico, a cambio de una obediencia ciega a la autoridad. El anticristo ya no necesita imponer esta mentalidad. Esto ya se está formando desde ahora. Cuando él llegue, se presentará como el máximo experto, la autoridad suprema y la única voz en la que se debe creer. Y millones lo seguirán sin dudar porque ya se han acostumbrado a renunciar a su propio criterio. Veamos también la cultura de la adoración a las celebridades. Esto ya ha llegado a un nivel alarmante. Las personalidades carismáticas son exaltadas como si fueran dioses. Se les da grandes plataformas. Se les defiende contra cualquier crítica. Se imitan sus creencias y se toman como modelo de vida. Este es exactamente el mismo mecanismo psicológico que llevará a la adoración del anticristo. Él será carismático, inteligente, parecerá moral y será admirado por todos. Y el mundo, acostumbrado a adorar a los hombres, transferirá esa adoración a él sin darse cuenta de lo que realmente está sucediendo. Además, el relativismo moral ya ha destruido el concepto de verdad absoluta en la mente de miles de millones de personas. Si la verdad es solo lo que yo quiero creer, no tengo defensa contra un líder que redefina la verdad para mí. El anticristo ya no necesita demostrar que él tiene la razón. Solo necesita convencer al mundo de que en realidad no existe lo correcto ni lo incorrecto. Y cuando la verdad se convierte solo en un tema de conversación, la honestidad se vuelve inevitable. Esto se explica claramente en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Según lo que escribió Pablo, la venida del inicuo será conforme a la manera de obrar de Satanás. Incluye señales y maravillas que sirven a la mentira. La gente se perderá porque se negaron a amar la verdad. Y por eso Dios permitió un gran engaño para que creyeran en la mentira.
Es importante recordar esto: la gente no será engañada en contra de su voluntad, serán engañados porque rechazaron la verdad cuando aún estaba disponible. No amaron la verdad. Lo que amaron fue la comodidad, la seguridad y su propio poder. Y cuando el anticristo les ofrezca todo eso, lo adorarán, porque él les da lo que han querido por mucho tiempo. La marca de la bestia no se impondrá de inmediato por la fuerza. Se presentará como algo necesario, como la única manera de participar en la sociedad, y la gente lo aceptará voluntariamente, porque en ese punto ya habrán entregado su conciencia y libertad al sistema desde hace mucho tiempo. La marca será un símbolo externo de una lealtad interna que ya se entregó hace mucho tiempo. Así que si juntamos todo, el anticristo surgirá a partir de la influencia global. Él llegará a un acuerdo en el Medio Oriente, controlará el sistema económico digital y tendrá poder en medio del caos global. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿cuántas personas vivas hoy encajan con esta descripción? ¿Cuántos líderes globales tienen la plataforma, la influencia y el acceso a los sistemas de los que hemos hablado? No son muchos. De hecho, si entiendes la profecía bíblica y observas los acontecimientos actuales, es sorprendente qué pocos candidatos posibles hay. Y según quienes saben, hay al menos 3 personas que en los últimos 5 años han hecho declaraciones muy similares a las advertencias en Daniel y Apocalipsis. No voy a mencionar nombres, pero esto es lo que te digo. Observa bien. Porque cuando este hombre se presente ante el mundo, no va a decir que él es el anticristo. Él se presentará como el salvador de la humanidad y miles de millones le creerán. Entonces, ¿dónde estamos ahora? El mundo está en caos, se están formando las condiciones para el surgimiento de un líder global. Ese líder parecerá ser una persona con soluciones y paz, y el mundo lo celebrará. El espíritu y el sistema detrás de él ya están activos. Se está construyendo la infraestructura para un control total, y la humanidad está siendo entrenada psicológicamente para adorar a la autoridad centralizada y renunciar a su propio discernimiento. Esto no es una especulación, esta es una realidad visible que coincide exactamente con la profecía bíblica. Ahora, si ya están presentes estas 4 señales, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Es muy probable que estemos viviendo en la última generación antes de que estas profecías se cumplan por completo. Esto no es sensacionalismo, esto no es para asustar. Esta es una conclusión cuidadosa y seria, basada en la coincidencia de las señales que el mismo Jesús dijo que debíamos vigilar. En Mateo 24, Jesús compartió la parábola de la higuera. Cuando la rama se pone tierna y empieza a brotar hojas, sabes que el verano está cerca. De la misma manera, dijo Jesús, cuando vean todas estas cosas, sabrán que está cerca. Ya está a la puerta. No sabemos el día ni la hora, pero la orden es clara. Reconozcan la época. Y las señales ya no se pueden negar. Guerra, hambre, terremotos, engaño, persecución y el evangelio proclamado en todas las naciones. Todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, en una magnitud que ninguna generación anterior ha presenciado. Por ahora, el que restringe todavía está presente, impidiendo la completa manifestación del hombre de la iniquidad. Pero está claro en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que esta restricción es solo temporal. Cuando se quite al que restringe, se revelará el anticristo. El sistema ya está listo. Las condiciones ya están establecidas. Estamos más cerca del final que nunca. Para aquellos que aún no conocen a Jesucristo, esto es una advertencia urgente. Estás viviendo en un mundo que está siendo preparado activamente para el mayor engaño en la historia de la humanidad. El anticristo ofrecerá todo lo que el corazón humano busca aparte de Dios: paz, seguridad, prosperidad, unidad y propósito. Si no tienes una base en la verdad bíblica, el engaño será inevitable y el precio es eterno. En Apocalipsis capítulo 14 hay una advertencia clara. Cualquiera que adore a la bestia y reciba su marca enfrentará la ira de Dios. No hay segunda oportunidad después de recibir la marca. La decisión que tomes determinará tu eternidad. La única defensa es una relación con Jesucristo que se establezca ahora, antes de que llegue la crisis. En diferentes partes del mundo musulmán está ocurriendo un cambio silencioso pero profundo. No es un rechazo a la cultura. Y tampoco se trata de una cuestión de pérdida de identidad. De hecho, ese es su gran problema.
muchos musulmanes ya están abandonando su religión. En Irán, Túnez, Egipto e incluso en Arabia Saudita, la influencia de la religión en la vida de las personas está disminuyendo poco a poco. Antes, los clérigos tenían casi todo el poder. Ahora, muchos ya no les hacen caso. Antes, el gobierno usaba la religión para controlar a la sociedad. Ahora se siente que ese control está disminuyendo, y puedes verlo en los datos. En Túnez, casi la mitad de los jóvenes dicen que ya no son religiosos. En Irán, solo 1 de cada 3 dice que sigue practicando la versión del Islam que implementa el gobierno. En línea, el cambio es aún más evidente. Solo en Reddit, más de 400,000 ex musulmanes comparten abiertamente cómo dejaron la fe. De hecho, no es una rebelión ruidosa. No hay tiroteos aquí ni tampoco golpes de estado. Pero se está extendiendo rápidamente. Es silenciosa, digital y viral. Y detrás de todo esto hay una verdad muy dura. Cuando la religión se usa como instrumento de poder, la gente pierde la confianza en la religión y poco a poco se van alejando. Ahora analicemos cómo comienza uno de los cambios más rápidos de la era moderna. Vamos a adentrarnos en la fe que alguna vez unió a casi 2,000 millones de personas. Comencemos. Si lo ves en papel, parece que casi nadie deja el Islam. Según Pew Research, la tasa de retención de los musulmanes en todo el mundo es del 99%. Por ejemplo, en Indonesia, el país musulmán más grande, el 93% fue criado como musulmán y el 93% todavía dice que sigue siendo musulmán hasta hoy. El mismo patrón se ve en Pakistán, Egipto y muchos países del Medio Oriente. Menos del 1% dice que ha dejado la religión. A primera vista, la fe parece sólida. Parece que no se va a detener, pero hay un problema con estos números. No miden lo que realmente cree la gente. Aquí solo miden cómo viven. En muchos lugares del mundo musulmán, dejar el Islam no es simplemente una decisión personal. En cambio, puede ser un crimen. En Argelia, Malasia, Brunei y Egipto, hay leyes que castigan la apostasía o el abandono de la religión. En Afganistán e Irán, el ateísmo abierto puede resultar en encarcelamiento o incluso en la muerte. En Arabia Saudita, la difusión de ideas ateas se considera terrorismo. En Pakistán, si publicas algo en Facebook que parezca que dudas del Islam, ya puedes enfrentar cargos de blasfemia o sacrilegio. Por eso, cuando hay una encuesta que pregunta sobre religión, obviamente responderás lo que no te ponga en peligro, como dijo un ex musulmán. Según un ex musulmán, la primera regla para dejar el Islam es no decir que lo dejaste, pero cuando ves los lugares donde la gente es libre de hablar, la historia es otra. En Estados Unidos, alrededor del 23% de las personas que crecieron como musulmanes han dejado la religión, casi 1 de cada 4. En Canadá y Europa hay un patrón similar. Cuando los musulmanes viven en un lugar donde no son castigados por abandonar la fe, muchos de ellos eligen dejar el Islam. Pero los datos más sorprendentes provienen del propio mundo islámico. En 2020, una encuesta anónima que abarcó a 50,000 iraníes arrojó un resultado inusual. Según esta, solo el 32% dijo que todavía son musulmanes, y más del 22% dijo que ya no tienen religión, y más de la mitad, más del 50%, admitieron que antes eran religiosos, pero que ya perdieron su fe. Por lo tanto, la religión islámica realmente se está debilitando. A pesar de esto, lo que salió en la encuesta es aún más sorprendente. Casi el 60% de los encuestados dijeron que ya no rezan, y una gran parte de su población también está en contra de combinar la religión con la educación. Piensa en esto, estamos hablando de Irán, una república islámica que desde su propia constitución ya dice que su país está gobernado por Dios. Pero aún así, la mitad de la población parece no estar incluida en el sistema. Un analista iraní lo dijo directamente. Según él, el 98% somos musulmanes, excepto cuando la conversación es en privado. Entonces, eso significa que son musulmanes cuando hay alguien vigilando y no lo son cuando nadie los está observando. Aún así, no solo Irán está experimentando este tipo de cambio. En Túnez, el 46% de las personas menores de 30 años dicen que ya no son religiosas. En solo una década, esa cifra casi se ha triplicado. En todo el mundo árabe hay un patrón aún más claro. Según el barómetro árabe, en 2013 solo el 8% de los árabes decían que no eran religiosos.
Para 2019 esto subió al 18%, en Marruecos, Argelia y Libia, especialmente entre los jóvenes, ya llega al 20%. Ya no es un grupo pequeño, no son casos aislados, estamos hablando de millones de personas. Por ejemplo, si solo el 5% de Egipto, que tiene una población de 119 millones, se alejara silenciosamente de la religión, esos serían casi 6 millones de personas. Una población tan grande como la de un país pequeño sigue estando en la sociedad, pero ya no creen realmente. Así que la pregunta es, ¿qué salió mal? La respuesta es simple. Cuando la religión se convierte en gobierno, la creencia deja de ser personal. En Irán, esto se puede ver claramente. En 1979, Irán se convirtió en el primer país moderno gobernado por una teocracia chiita. Los clérigos no son solo líderes espirituales, también son los gobernantes políticos. La ley islámica es la propia ley del país. Hay una policía de la moral que patrulla las calles para vigilar la vestimenta y el comportamiento de las personas. Durante más de 45 años, el régimen intentó construir la sociedad islámica perfecta a través del control. Pero sucedió lo contrario. Los hijos y nietos de la revolución crecieron en este sistema. No experimentaron el Islam como una guía de moralidad, lo experimentaron como una ideología del Estado que controla casi cada aspecto de la vida. Ven a los mulás y funcionarios enseñando sobre el sacrificio, mientras ellos mismos viven con privilegios y corrupción. Ven que cualquier crítica al sistema es silenciada, supuestamente en nombre de la defensa de la fe. Con el paso del tiempo, la propia idea de un gobierno islámico se volvió negativa a los ojos de muchos. Una mujer iraní dijo esto durante la protesta de 2022. Según una mujer iraní, destruyeron nuestra religión cuando nos la impusieron. La ley obligatoria del hijab se volvió un símbolo de opresión para muchos. Cuanto más insiste el régimen en la obediencia, más se aleja la gente hasta que la ira explota. En 2022 murió Mahsa Amini, una joven, después de ser arrestada por la policía de la moral por supuestamente llevar mal puesto el hijab. Siguió una protesta masiva en todo el país. Un eslogan resonó en las calles: mujer, vida, libertad. La gente quemó la imagen del líder supremo. Algunas mujeres se quitaron el velo y lo arrojaron al fuego. Esto no es un rechazo a Dios. Esto es un rechazo al liderazgo religioso que utiliza la fe como arma de poder. Cuando la gente se da cuenta de que la religión y quienes dicen ser sus defensores son cosas diferentes, surge inmediatamente una pregunta. Si quienes supuestamente cuidan el Islam son corruptos y mienten, y si vivir bajo las llamadas leyes islámicas es una mentira que solo causa sufrimiento. Tal vez ya no valga la pena seguir la religión misma. En Irán hay una amarga broma que circula. Según un dicho de allá, le pedimos a Alá una república islámica. Nos la dio. Y al dárnosla, nos curamos de ser musulmanes. No solo Irán tiene esta situación. En Arabia Saudita, durante muchas décadas, los príncipes y la élite impusieron una estricta moralidad wahabita sobre la población. Se prohibieron los cines. Se separaba a hombres y mujeres en muchos lugares. Se vigilaba estrictamente la vestimenta de las mujeres. Pero mientras esto es lo que se muestra dentro del país, algunos de la misma élite llevan un estilo de vida lujoso y de playboy en el extranjero. Esto no pasó desapercibido para la gente. Ven el doble estándar. El ejemplo es aún más extremo en Afganistán bajo los talibanes. Desde que regresaron al poder en 2021, impusieron de nuevo la versión ultra restricta. Prohibieron a las mujeres estudiar educación superior. Se les prohibió trabajar en la mayoría de los empleos. Se hizo obligatorio que los hombres usen barba. La asistencia a la oración es estrictamente vigilada. Mientras esto sucede, la economía colapsó y el hambre se extendió. Los que pueden escapar, se van. Los que no pueden irse, resisten en silencio. Hay escuelas clandestinas. Hay quienes ven en secreto entretenimiento prohibido. Existen formas silenciosas de protesta que no se ven en las noticias. Y cuando los talibanes caigan algún día, porque en la historia ningún régimen dura para siempre, esto dejará una generación que confiará aún menos en la religión convertida en política. Pero hay algo más peculiar en este cambio comparado con los colapsos religiosos anteriores en la historia. La mayoría de la gente no puede abandonar su fe abiertamente, por eso hacen otra cosa.
viven una doble vida. En público son musulmanes, en privado ya no creen. En el foro de Reddit, RXMuslim, más de 100,000 miembros comparten sus historias de forma anónima. Esto empezó con solo unas pocas personas, pero ahora ha crecido hasta convertirse en una red de apoyo global. Comparten sus luchas diarias consigo mismos. Ayunan durante el Ramadán cuando su familia los está viendo, pero comen a escondidas. Asisten a las oraciones del viernes para no levantar sospechas, pero ya no sienten nada. Usan los saludos islámicos y participan en las celebraciones familiares, pero por dentro ya no creen en lo que dicen. Un usuario de Egipto escribió: según un usuario egipcio, llevo 6 años fingiendo, mis padres no tienen idea. Si se enteran, me van a repudiar, o tal vez algo peor. Otro usuario de Pakistán dijo: según un usuario pakistaní, todos los días siento que me ahogo. No tengo a nadie con quien hablar. Ya no soporto la tristeza. Esto tiene un gran impacto en la mente y los sentimientos de las personas. Ansiedad, depresión y el miedo constante de que puedan ser descubiertos. Cuando piensas en lo grande que es este éxodo silencioso, la cifra potencial es sorprendente. Si aunque solo el 10% de la población en los grandes países se alejara de la fe en privado, serían 1,010 millones de personas. 1,010 millones viviendo en una mentira. 1,010 millones que todavía pronuncian las palabras, pero su corazón ya no está ahí. Tan solo en Egipto, si es el 10%, serían 12 millones de personas. En Pakistán serían 26 millones. En Indonesia casi 29 millones. No son solo números. Detrás de esto hay personas reales. Personas que están divididas entre sus verdaderas creencias y lo que necesitan hacer para vivir seguros. Para muchos, el Internet se convierte en la única salida. Imagina a un joven que vive en un pueblo conservador. Es de noche. Su familia ya está dormida. Silenciosamente escribe en Google: ya no creo en el Islam. ¿Qué hago? Hace 10 años tal vez habrían salido muy pocas respuestas. Ahora es como si se abriera el flujo de información. Hay canales de YouTube de ex musulmanes que discuten las contradicciones en el Corán. Hay blogs donde cuentan por qué se fueron. Hay foros en línea que dicen: no tengas miedo, no estás solo. Hay un organizador ex musulmán que lo explicó. Según un organizador, cuando los ex musulmanes lo discuten, es imposible no hablar de Internet. Cuando dejé el Islam pensé que era el único en el mundo. Cuando vi a otros en línea, hablábamos todos los días. Me sorprendió darme cuenta de que no estaba solo. Internet rompió la sensación de estar atrapado. Quitó el monopolio de los clérigos sobre la información. Un joven de 16 años en Karachi puede ver en secreto en YouTube donde el biólogo evolutivo Richard Dawkins explica la evolución. Cuando sus padres tenían 16 años solo podían preguntarle al imán, y la mayoría de las veces esto era rechazado de inmediato. Una joven de 20 años en Riad puede encontrar en línea críticas feministas sobre la ley islámica. Su abuela simplemente aceptó eso como un mandato de Dios. Poco a poco la vieja historia se fue rompiendo. Por supuesto, los regímenes lo saben y lo ven como una amenaza. Irán intentó crear un Internet nacional para controlar la información de sus ciudadanos. En Arabia Saudita y Pakistán hay ciberpolicías que buscan blogueros ateos. En Bangladesh, algunos blogueros seculares fueron asesinados en la calle después de ser localizados. Pero ya es difícil detener el flujo. VPN, servidores proxy, sitios espejo. La juventud experta en tecnología encuentra cómo saltarse las prohibiciones más rápido de lo que el gobierno puede imponerlas. Y este es el problema con los sistemas que se imponen a la fuerza. Ellos piensan que están ganando porque la gente todavía sigue los rituales externos, pero la verdad es que lo que están creando es vacío, porque cuando suficiente gente deja de creer, la caída no parece una rebelión, solo parece silencio. Y lo primero que se pierde en una sociedad vacía es su futuro. Y ese futuro está en los jóvenes, y entre ellos hay un grupo que lidera la salida. Las mujeres. Para muchas mujeres en sociedades musulmanas conservadoras, la religión no la experimentan como una guía espiritual, lo experimentan como una prisión. Una ex musulmana dijo: toda mi vida me dijeron que había cosas que no podía hacer, pero que mis primos hombres sí podían hacer. Siento que es muy injusto y asfixiante. Vestirme de manera recatada, obedecer la autoridad del hombre, aceptar una herencia menor, soportar la poligamia o derechos desiguales en el divorcio.
cargar con lo que llaman el honor de la familia. Para una niña que tiene sueños más allá de lo que su entorno permite, poco a poco eso se convierte en enojo por dentro. Cuando ella cuestiona estas reglas, la respuesta que recibe es: esta es la ley de Dios. Y con el tiempo no solo cuestiona la ley, también cuestiona a Dios. Para muchos, la educación se convierte en un punto de inflexión. Muchas mujeres ex-musulmanas dicen que el cambio comenzó en la universidad. Ahí aprendieron sobre el feminismo, los derechos humanos y las sociedades donde las mujeres son tratadas con más igualdad. Descubrieron que existen países donde esto sucede, donde las mujeres no son ciudadanas de segunda clase. Y no pasa ninguna catástrofe por eso. Una mujer describió ese momento. Según ella, era como si hubiera estado con los ojos vendados toda mi vida. Luego, de repente, alguien me quitó la venda. De pronto vi el mundo bajo una luz diferente. Pero irse tiene un precio muy alto. En las culturas patriarcales se espera que la mujer sea la portadora de la tradición y el honor de la familia. Cuando una mujer renuncia al Islam, es como una traición imperdonable. Hay familias que rechazan a su hija, otras la encierran en casa. Algunas son sometidas a lo que llaman reeducación. En los casos más graves, hay violencia basada en el honor. Una mujer de una familia religiosa dijo: según ella, intento dar pequeñas pistas, como decir que no estoy segura sobre este versículo, para ver cómo reaccionan. Pero su respuesta fue muy negativa. Sabía que tenía que ocultar mis verdaderos sentimientos durante muchos años. Por eso, muchos de ellos viven una doble vida durante mucho tiempo. Por fuera, activos en la religión. Por dentro, poco a poco, se van alejando. Pero cuando llega el momento en que algunos de ellos tienen su propio dinero, su propia casa y pueden tomar sus propias decisiones, algunos eligen decir la verdad. En Irán, el simple hecho de quitarse el hijab en público se ha convertido en un símbolo de resistencia. Para algunos, quitarse el hijab en público no es solo un simple acto, es como literalmente liberarse del control que ha marcado sus vidas durante mucho tiempo. Para muchas mujeres que han dejado el Islam, el momento en que recuperan la decisión sobre su propio cuerpo es una libertad enorme. Una ex musulmana de Arabia Saudita que ahora vive en Occidente dijo que, según ella, fue como si de repente se le quitara un peso muy grande de encima. Siento de nuevo el viento en mi cabello sin sentirme culpable. Ahora yo tengo el control sobre mi cuerpo y la dirección de mi vida. Ahora existen organizaciones que ayudan a las mujeres que pasan por este proceso, como Faithless Hijabi. Ellos brindan apoyo a las mujeres que experimentan trauma después de dejar la religión. Ellos les transmiten a las mujeres un mensaje importante. No pienses que hay algo mal contigo. Viviste bajo control y eres valiente porque quieres cambiar tu vida. Una mujer escribió esto. Según ella, apenas ahora me di cuenta de que nunca tomé una decisión por mí misma. Siempre era decisión de mis padres, de mi cultura o de mi religión. Dejar el Islam fue la primera decisión que realmente fue mía. Ahí aprendí a tomar el control de mi vida. La diferencia en estos tiempos es que ya no es solo una persona la que se aleja. A veces es todo un grupo de amigos. A veces es todo un grupo universitario. Hay chicas jóvenes que se conocen en grupos secretos de WhatsApp. Ahí expresan sus dudas. Ahí preguntan juntas. Ahí se ayudan entre ellas. Lo que antes era una experiencia sumamente aislante, poco a poco se está convirtiendo en un movimiento silencioso. Y si ves las estadísticas demográficas, esto tiene grandes implicaciones. Ellas serán las madres de la próxima generación. Ellas transmitirán sus creencias o pueden elegir no unirse al sistema que les exige tanto. Pero no solo las mujeres se están alejando. Toda una generación, tanto hombres como mujeres, está llegando poco a poco a la misma conclusión. El sistema que se les prometió ha fallado. Esto se puede ver en los datos. En la región MENA, el desempleo juvenil es el más alto del mundo. Está en 26%, casi el doble del promedio global. En Túnez y Jordania, entre el 40 y el 42% de los jóvenes están desempleados. Muchos de ellos tienen título universitario, pero no hay un futuro claro para los jóvenes. Al día siguiente, hay jóvenes pasando el rato en las cafeterías, mirando sus celulares, frente a tiendas cerradas, esperando oportunidades que no llegan. Hay mujeres que viven cada día bajo reglas que dicen darles dignidad, pero en la práctica solo traen control. Familias que apenas sobreviven. Los precios de los productos siguen subiendo. Es difícil encontrar una casa, los sueldos no suben, el sistema no funciona. Y como ese sistema ha estado envuelto en autoridad religiosa durante mucho tiempo,
Su fracaso se convierte en el fracaso de la religión ante los ojos de muchos. Esto crea una pregunta difícil en la mente de los jóvenes. Se les dice que el Islam les dará rumbo, que el Islam les dará la respuesta, que el Islam les dará sustento, pero terminaron una carrera, no hay trabajo. Ven que su papá trabaja en 3 empleos, pero aún así no es suficiente. Ven que hay ocasiones en que su hermana no consigue algo solo por su género. Poco a poco las promesas se van vaciando de contenido. Un niño tunecino lo dijo directamente. Según él, nos dijeron que el Islam era la solución. Lo intentamos. No funcionó. ¿Y ahora qué? Esa pregunta, ¿y ahora qué? Eso es lo que preocupa a toda una generación. Tan solo en Irán se estima que cada año se pierden entre 150.000 y 180.000 profesionales calificados. Este es uno de los índices de fuga de cerebros más altos del mundo. La encuesta también muestra que entre el 40 y el 50% de los estudiantes y profesionales iraníes quieren irse permanentemente. En el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, más de la mitad de los jóvenes han pensado en irse a otro país. Votan con los pies. Si no pueden cambiar el sistema, se van de aquí. Pero no es solo una crisis económica, también es moral. Los jóvenes ven a los clérigos de élite viviendo en mansiones mientras predican el sacrificio. Ven a los funcionarios acumulando riqueza, privilegios y lujos. Mientras predican al público sobre la modestia y la disciplina, la hipocresía resulta asfixiante. Cuando los líderes predican en la oración del viernes sobre la honestidad y el sacrificio, algunos solo ponen los ojos en blanco. Ya han visto los escándalos de corrupción, el nepotismo, y de ahí sacan sus conclusiones. Si las personas que dicen ser representantes de Dios no siguen sus propias reglas, ¿por qué deberíamos seguirlas nosotros? La confianza en los líderes religiosos se vino abajo. En Irak, la confianza pública en ellos bajó del 64% en 2013 al 40% en 2019. En Sudán casi se partió a la mitad, de alrededor del 50% hasta el 24% en el mismo periodo. En Egipto incluso hubo un experimento con el gobierno islamista cuando Mohamed Morsi de la Hermandad Musulmana ganó en 2012, pero en solo un año la gente volvió a las calles para protestar contra la falta de capacidad del gobierno. Algunos que antes querían un gobierno islámico fueron los mismos que pidieron a los militares que lo quitaran. Esa fue la lección para muchos. Está mal mezclar la religión con el gobierno. Después de esto llegó ISIS. El grupo declaró que estaban restaurando el califato puro como en el siglo VII. Pero lo que el mundo vio fue violencia, esclavitud y destrucción. El casi total desprecio de los musulmanes hacia ISIS arrojó una sombra incluso sobre los movimientos islamistas más moderados. Ahora, cuando hay un movimiento político que usa la bandera del Islam, muchos se vuelven cautelosos de inmediato. En una encuesta, la mitad de los jóvenes árabes estuvo de acuerdo con la afirmación de que los valores religiosos son un obstáculo para el desarrollo del mundo árabe. Léelo de nuevo, la mitad. Esto no significa que todos se hayan vuelto ateos de repente, pero está claro que se están volviendo más abiertos a cuestionar si el dominio excesivo de la religión en la vida pública es parte del problema. Ya han visto suficientes experimentos fallidos. Ya han visto países que se han destruido y muchos de ellos ya no creen que los islamistas tengan la respuesta. Esto significa que cuando los jóvenes dejan de creer, el propio país empieza a resquebrajarse y esas grietas ya se pueden ver en muchos lugares. En Irak y Líbano, la política ha estado ligada durante mucho tiempo a la identidad religiosa. Hay un sistema de reparto de poder basado en sectas y religión. El resultado ha sido una corrupción que casi no se puede ocultar. Un gobierno paralizado. Mientras los líderes de las facciones religiosas se enriquecen, la infraestructura se va deteriorando poco a poco y de manera grave. En 2019 los jóvenes iraquíes salieron a las calles, incluso aquellos provenientes de comunidades chiitas devotas. No solo criticaron a los políticos, sino también a los padrinos religiosos que apoyan ese sistema. En el Líbano hubo un grito que resonó en las protestas. Todos significa todos. Eso quiere decir que ya no quieren a toda la clase política, desde los señores de la guerra hasta los clérigos. El fracaso del Estado está completamente ligado al sistema religioso que lo formó, y por eso
Muchos perdieron el interés en la idea de la religión en el gobierno. En Egipto y Pakistán, la corrupción y el gobierno autoritario han sido comunes durante mucho tiempo. A menudo se utiliza el Islam como una forma de legitimar el poder de quienes están en el poder. Pero cuando las promesas fallan, cuando los partidos islámicos fracasan, cuando los dictadores que dicen proteger los valores islámicos se ven envueltos en escándalos, se rompe la credibilidad de la propia religión y de su retórica piadosa. Otro ejemplo claro es Turquía. Durante 2 décadas, el presidente Erdogan intentó formar una generación piadosa. Aumentó el número de escuelas islámicas, fortaleció las clases religiosas, islamizó la educación, pero el resultado fue lo contrario. Los jóvenes turcos son menos religiosos que sus padres. Según una encuesta de 2019, menos jóvenes rezan regularmente o ayunan durante el Ramadán en comparación con la situación de hace 10 años. Hay maestros que dicen que ahora hay más estudiantes que se oponen a las clases de religión obligatorias. Incluso hay algunos que abiertamente dicen que son deístas o ateos durante las discusiones en clases. El Estado intentó imponer la fe, y la respuesta de muchos fue una rebelión intelectual. Este es el patrón que aparece repetidamente en el mundo musulmán. Cuanto más el gobierno o un movimiento fundamentalista intenta imponer la conformidad islámica, más grande es la reacción y la desilusión. Es como un ciclo sin salida. La presión crea resentimiento. El resentimiento genera un alejamiento silencioso. Esa salida silenciosa provoca que se endurezca aún más el control. Y cada intento de recuperar el poder es una prueba de que poco a poco se está perdiendo. A menudo, Occidente ve al mundo musulmán a través de una lente equivocada. Ellos piensan que la discusión es terrorismo contra reforma o autoritarismo contra democracia. Pero el problema más profundo es la caída de la legitimidad dentro de estas mismas sociedades. Ahí es donde la obediencia se vuelve vacía, donde la identidad se convierte solo en una fachada, donde el Estado se vuelve frágil porque está construido sobre una base de creencias forzadas. El sistema que se presentó como perfecto e inquebrantable ahora está cediendo ante su propia presión. Y aquí entra la pregunta más peligrosa. ¿Qué pasará cuando millones estén fingiendo? Así que el sistema puede sobrevivir en la duda, también puede sobrevivir a la rebelión, pero no puede sobrevivir a un futuro donde millones no creen, pero siguen fingiendo. No es una caída ruidosa, es un colapso desde adentro. Una ciudad silenciosa en la noche, luces de neón que siguen encendidas, calles casi vacías, y el llamado a la oración que resuena, pero parece perderse en el aire. El sistema pidió lealtad. Lo que creó fue un vacío. No puedes hacer desaparecer el conocimiento, no puedes apagar el Internet, no puedes asustar a toda una generación para obligarlos a creer de verdad. Y las estadísticas demográficas son claras en muchas partes del mundo musulmán. La edad media ronda los 20 y tantos años. Esta generación creció en un mundo globalizado después del 11 de septiembre. Han visto las contradicciones en sus propias vidas. Cuando los gobernantes y los clérigos les dicen que sigan adelante, que se mantengan en la fe, muchos de ellos responden en silencio por dentro. ¿Por qué? No nos han dado nada más que consignas y sufrimiento. La gran ironía es que intentaron proteger la fe por la fuerza, y con esa misma fuerza la destruyeron. Millones no se van haciendo ruido, se van en silencio. Y esa salida silenciosa es la que poco a poco está cambiando al mundo musulmán desde adentro. No es una caída por conquista, sino por un silencioso abandono del sistema que dice tener autoridad divina. El islamismo radical dice que su objetivo es salvar su fe, pero si ves lo que pasó desde Siria hasta Somalia, desde Irak hasta Libia, el resultado es todo lo contrario. En Siria, más de 13 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Muchos de ellos huyeron debido a los bombardeos y combates realizados tanto por milicias suníes como chiíes. No luchaban contra extranjeros, sino contra otros musulmanes. En el norte de Nigeria, Boko Haram quemó cientos de mezquitas. Dicen que esas estaban corrompidas. En Yemen, los combatientes hutíes están bombardeando actualmente las localidades suníes. Dicen que eso fue lo que sucedió. Mientras tanto, del otro lado, Arabia Saudita también lanzó bombas como represalia. En todo el mundo musulmán hay un cambio claro. Ya no es musulmanes contra no musulmanes. Ahora es musulmanes contra musulmanes. Y es importante aclarar esto. No es una narrativa occidental.
es una guerra civil, religiosa, política y generacional que ocurre dentro del propio Islam. Y si los movimientos radicales siguen ganando, existe la posibilidad de que no quede nadie de los creyentes que dicen estar defendiendo. Así que esta es la pregunta que debemos responder. ¿Cómo y por qué está sucediendo esto? Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. De hecho, donde sea que se haya extendido el islamismo radical, el patrón siempre es el mismo. Las ciudades quedan reducidas a cenizas, la economía colapsa, las comunidades se dividen y la fe que debería dar esperanza se convierte en algo que la gente teme. Esto no es un accidente. Mira la geografía. Desde África Occidental hasta Asia Central, desde la península arábiga hasta el Sahel, cada región que fue ocupada por movimientos radicales ha seguido la misma trayectoria. Primero, promesa de orden, luego una aplicación brutal, después el colapso de la sociedad, y al final, algo generalizado. De hecho, hay un mecanismo que funciona aquí. Es una trampa de ellos que primero todo parece estar en orden, pero de repente todo cambia en cuanto el extremista obtiene el poder. Y cuando todo está bien, aquí es donde comienza el ciclo. Siria es la evidencia clara. Antes de 2011 era un país de ingresos medios con infraestructura funcional y comercio regional. Ahora, más del 90% de los sirios viven en la pobreza. Más de la mitad de la infraestructura del país está destruida. Las ciudades como Alepo, que antes eran centros comerciales vibrantes, ahora se han convertido en cementerios de edificios derrumbados. Y 13 millones de personas, casi la mitad de la población, han sido desplazadas o han muerto en la guerra. Según el Banco Mundial, la economía de Siria cayó más del 50%. Esto ya no es una recesión, es un colapso civilizatorio. Yemen está aún peor. Cientos de miles han muerto en la guerra. Es una lucha entre la Arabia Saudita sunita y el Irán chiita. Mientras tanto, los musulmanes yemeníes quedan atrapados en medio. Millones pasan hambre. Las ciudades que antes funcionaban ahora son territorio de milicias, donde el agua limpia parece algo imposible. Y en Afganistán, solo un año después de la toma del poder por parte de los talibanes, la economía cayó aproximadamente entre un 20 y 30%. Fueron 3 décadas de trabajo. Escuelas, hospitales. La infraestructura fue destruida en solo 12 meses. Hay familias que incluso venden a sus propios hijos solo para sobrevivir. Y casi todos los profesionales que podrían reconstruir el país ya huyeron o siguen huyendo. Este es el resurgimiento del Islam radical en la vida real. La cantidad de muertos y el gran daño a la economía. El verdadero daño es aún más profundo y afecta la raíz misma del Islam, para las propias personas que lo siguen. Cuando la fe se asocia con el miedo, la violencia y la destrucción, poco a poco se va rompiendo la conexión de la gente con ella. Entonces eso significa que casi nadie confía ya en el Islam. Y para entender por qué parece que esto es una espiral suicida, necesitamos ver la trampa en medio de todo esto. Hay musulmanes que no quieren aceptar otras creencias. Por eso, cuando no hay entendimiento, es ahí donde empiezan los problemas. En teoría, el sueño del Islam es realmente claro. Una comunidad mundial de creyentes. Ellos la llaman la Ummah. Eso significa una sola fe en Dios, más allá de la raza, el país y la cultura. Ese es el sueño. Pero en la realidad, los islamistas radicales destruyen ese sueño en el mismo momento en que insisten en que solo su interpretación es la correcta. Porque cuando un grupo declara que solo ellos tienen la verdad en la religión, todos los demás musulmanes se convierten en sus potenciales enemigos. Eso significa que para ellos, solo ellos tienen la razón. No es una idea nueva. Ya ha pasado antes, y el resultado fue un desastre. En el siglo VII, casi una generación después de la muerte del profeta Muhammad, surgió un grupo llamado los Jarijíes, el primer movimiento extremista en la historia del Islam. Los Jarijíes creían que solo ellos eran los verdaderos creyentes. Todos los demás estaban fuera de su fe. Incluso el califa Ali, primo y yerno del profeta Muhammad, para ellos era un apóstata y merecía morir. Los jarijíes pusieron a la propia comunidad musulmana en contra de sí misma. Mataron a otros musulmanes solo por doctrina. Mataron a Ali. Declararon que cualquier musulmán que pecara ya no era musulmán. Crearon una ideología tan estrictos y cerrados que convirtieron a los vecinos en verdugos.
Durante mucho tiempo, los eruditos islámicos advirtieron repetidamente contra los kharijitas. Se les considera la mayor amenaza dentro del propio Islam, pero esa advertencia fue olvidada o ignorada, porque los movimientos yihadistas de hoy son neokharijitas con armas modernas. Y ellos son ISIS, Al-Qaeda, Talibán, Boko Haram. Tienen diferentes nombres, pero el guión es el mismo. Cada uno dice que ellos son los que reviven el verdadero Islam. A cada uno etiquetan como infieles a los musulmanes que no están de acuerdo con ellos o personas que no aceptan la fe. Y cada uno de los neokharijitas repite el manual de los kharijitas. Se declaran a sí mismos como puros. Declaran a todos los demás como corruptos, eliminan la corrupción. Esto es lo que se llama takfir. Declarar que otro musulmán ya no es musulmán. Y esta es la bomba en el centro de todas las tragedias que siguen. Cuando te convences a ti mismo de que otro musulmán ya no es realmente musulmán, ya no hay límites para lo que puedes hacerles en nombre de Dios. La prohibición de matar a un creyente ya no existe. El mandato de la compasión y la moderación ya no importa. En la mente del extremista no estás matando a un musulmán, solo estás ejecutando la sentencia contra un apóstata. Es una trampa sin salida. Mientras más insiste el movimiento radical en imponer su versión de la fe, más musulmanes expulsa. Cada aldea que conquistan debe ser limpiada de actos impuros. Cada mezquita que no siga su diseño será demolida. Cada imán que se niegue a obedecer será considerado un traidor a la fe. En Afganistán, los talibanes persiguieron a los chiitas hazaras y a los sufíes, considerándolos desviados. Algunos barrios hazaras fueron bombardeados. Algunas mezquitas fueron atacadas mientras la gente rezaba. En Irak y Siria, el ISIS llevó a cabo una guerra genocida contra los chiitas. Bombardearon las mezquitas durante las oraciones del viernes. Mataron a pueblos enteros. En 2014, el ISIS masacró a más de 1,700 cadetes chiitas de la Fuerza Aérea en el campamento Speaker. Los formaron en fila, les dispararon y hasta lo grabaron en video. Esta es la verdadera cara del Islam radical en el poder. Y aquí vemos cómo la ideología que dice salvaremos la fe termina matando a quienes realmente creen en ella. Esta es la trampa del medio, que cuando una sociedad cae en ella, la destrucción ya no es un accidente, sino un resultado seguro. En Pakistán, miles han sido asesinados por milicias suníes extremistas en ataques a mezquitas chiitas y procesiones religiosas. No solo los combatientes fueron el objetivo. Doctores, maestros y abogados chiitas fueron asesinados. Todo fue justificado. Una palabra: herejes. Y la violencia no termina ahí. No solo es suníes contra chiitas lo que está sucediendo. Los grupos radicales también atacan a los suyos propios. En Nigeria, Boko Haram mató a los imanes suníes tradicionales y atacó los santuarios sufíes. Dicen que el misticismo islámico es idolatría. En Somalia, Al-Shabaab calificó a los líderes musulmanes locales de infieles solo porque se negaron a obedecer. Incluso los mismos extremistas se han dividido entre sí. ISIS y Al-Qaeda pelearon. Cada uno declaró al otro como desviado. Hay facciones talibanes que luchan entre sí, y siempre hay nuevos grupos derivados, más extremos que los anteriores, convencidos de que la generación pasada se vendió. Este es el producto de esta trampa. La lista de enemigos se hace cada vez más larga. Primero, los no creyentes. Después, el sexo opuesto. Después, los que no son lo suficientemente devotos dentro de tu propio grupo. Y al final, incluso el antiguo aliado. Ninguna sociedad sobrevive a este tipo de inquisición interminable. Pero lo que sigue es aún más peligroso, porque esto no es solo un debate teológico. Esta trampa causa daño real en el mundo real. Daños que moldean a toda una generación, y el costo humano es impactante. Empecemos con los jóvenes, la generación que debería llevar el Islam al futuro. En Mosul, después de años de gobierno del ISIS, un residente dijo, según él, estoy traumatizado por la religión. Él vio videos de ejecuciones donde los militantes mencionaban el Corán mientras quemaban vivos a los prisioneros. Él vio a los yihadistas usar versos islámicos para justificar la decapitación de niños. Él no pudo reconciliar su fe con la violencia que presenció. Por eso se fue. Abandonó el Islam por completo.
y no está solo. En Irak y Siria, las encuestas muestran que cada vez más jóvenes cuestionan o abandonan por completo la fe. En sociedades tradicionales y conservadoras esto era casi impensable antes. Pero después de vivir bajo un régimen radical, muchos asociaron la religiosidad con el miedo y las pesadillas. Según la encuesta Arab Barometer en todo Medio Oriente, la observancia religiosa entre los jóvenes está disminuyendo, la confianza en el liderazgo clerical está cayendo y la oposición a mezclar religión y política está aumentando. Muchos jóvenes árabes dicen que, si así es como se ve un Estado Islámico, no quieren formar parte de él. Pero para los que se quedaron, la pesadilla es diferente: un futuro robado. Afganistán es un claro ejemplo de autodestrucción. Después de que los talibanes regresaron en 2021, los profesionales, doctores, ingenieros, maestros, profesores y administradores gubernamentales se fueron todos al mismo tiempo. Ellos son las personas que podrían reconstruir el país y se fueron. Para el 2024, más de 3.6 millones de afganos se han ido desde que los talibanes tomaron el poder. La Universidad de Kabul casi no tiene profesores. Los hospitales carecen de cirujanos. Los ministerios no funcionan porque los burócratas huyeron. Y los talibanes que prohibieron a las mujeres asistir a las universidades y trabajar, que despidieron a doctoras y maestras, ahora se quejan porque dicen que perdieron capital humano. Sin ese capital, les cuesta trabajo mantener los servicios básicos porque ellos mismos expulsaron el conocimiento. La ironía es casi graciosa. Si esto no estuviera condenando a toda una generación. ¿Y Siria? La situación es aún peor. Más de 7 millones de refugiados han huido del país. Otros 7.4 millones están desplazados internamente. Eso es más de la mitad de la población antes de la guerra. Y esto no son solo estadísticas. Son personas reales, pérdidas reales. Y a medida que pasa el tiempo, los efectos se acumulan. El ingeniero que debería diseñar el sistema de agua de Alepo está en Alemania. El maestro que debería enseñar a miles de niños en Homs está en Turquía. El cirujano que debería entrenar a la nueva generación de doctores sirios está en el Golfo. El emprendedor que debería crear empleos en Damasco está en Europa. En Irak, toda la clase educada desapareció durante los años del ISIS. En Yemen, los profesionales están dispersos en diferentes países. En Libia, los intelectuales huyeron. En Somalia, la diáspora está compuesta casi en su totalidad por personas con la capacidad de hacer funcionar de nuevo al país. Los mejores del mundo musulmán están dejando las ruinas que dejó el Islam radical. Y con cada partida, las posibilidades de recuperación se alejan aún más. Pero, ¿qué pasa con los niños que quedan en esas ruinas? En el noreste de Nigeria, Boko Haram llevó a cabo una guerra sistemática contra la educación. No solo destruyeron las escuelas, las borraron del mapa. Se estima que destruyeron 1.400 escuelas. No solo las dañaron, las quemaron hasta convertirlas en cenizas. Mataron a 2.300 maestros. A muchos de ellos los mataron justo frente a sus propios estudiantes para enviar un mensaje. El propio nombre del grupo significa "la educación occidental está prohibida", y cada año se aseguraron de que ningún niño recibiera educación en las zonas que controlaban. La magnitud de las oportunidades perdidas es escalofriante. Más de la mitad de todas las escuelas en el estado de Borno. El centro de la insurgencia sigue cerrado incluso mucho después de que la peor violencia haya disminuido. Millones de niños han perdido años valiosos de educación. Toda una generación está creciendo sin saber leer, escribir o hacer matemáticas básicas. No tienen habilidades para construir su futuro, no tienen la base para reconstruir su comunidad. Según UNICEF, 3 millones de niños en esta región necesitan apoyo educativo de emergencia. 3 millones de mentes jóvenes que deberían estar en el aula. Pero en lugar de eso, están creciendo en campamentos, entre escombros o en las calles. Algunos son reclutados como niños soldados. Otros son adoctrinados en el extremismo desde muy pequeños. Según sus recuerdos, esto mismo pasó en Afganistán. Bajo el régimen talibán, se prohibió a las niñas y las mujeres asistir a las escuelas secundarias y a las universidades. Se despidió a las maestras. Se eliminaron los contenidos de ciencia en los planes de estudio. La educación se convirtió en puro adoctrinamiento religioso. Se enfocaba en la obediencia, no en el pensamiento crítico. Las mujeres que antes eran profesoras universitarias ahora tienen prohibido entrar a sus propios salones de clase. Las mujeres que estudiaban para ser doctoras ahora están encerradas en sus casas.
Este es el efecto a largo plazo del gobierno radical. No solo destruyeron las ciudades, sino que también robaron el futuro. Cuando destruyes la educación, no solo afecta a una generación, condenas a muchos, porque los niños que no pueden estudiar hoy tampoco podrán enseñar a sus propios hijos mañana. Y ahí es donde se perpetúa el problema. La ignorancia se repite una y otra vez, un ciclo que no se rompe por sí solo. Después de esto viene el colapso total de la economía. En Siria, la economía se ha reducido en más de la mitad desde que comenzó la guerra. Para el 2024 aproximadamente el 70% de los sirios viven por debajo de la línea de pobreza. En un país donde hace solo una década, la mayoría de las familias eran de clase media. Las ciudades que antes eran centros de negocios se han convertido en lugares destruidos. Alepo, que antes era el corazón industrial de Siria, vio cómo los antiguos zocos se incendiaron y las fábricas fueron bombardeadas hasta quedar en ruinas. Raqqa, la capital de facto del ISIS, quedó reducida a cenizas. No quedó ninguna industria, ninguna producción. La libra siria casi no tiene valor. Los productos básicos se volvieron lujos. La electricidad solo está disponible unas pocas horas al día, si acaso. El agua limpia es escasa. El sistema de salud colapsó. Los hospitales fueron bombardeados, los doctores huyeron. No hay medicinas. El país que antes era casi autosuficiente en alimentos, ahora depende de la ayuda humanitaria para evitar una hambruna masiva. En Afganistán, la economía colapsó rápida y violentamente después de la toma del poder por parte de los talibanes. El PIB cayó aproximadamente un 20% en solo un año. De recibir miles de millones en ayuda para el desarrollo, el país se convirtió en un paria internacional debido a las sanciones. El sistema bancario casi se detuvo por completo. La gente no puede acceder a sus propios ahorros. El dinero casi no tiene valor. Los sueldos del gobierno no se pagan. Y el costo humano del colapso económico se siente en la vida diaria. No es solo pobreza en papel. La gente vende sus pertenencias solo para poder comprar comida. Los niños son sacados de la escuela para trabajar o pedir limosna. Hay familias que tienen que decidir quién va a comer y quién pasará hambre. En Afganistán, hay casos documentados de familias que venden a sus hijos. Las hijas pequeñas son casadas a una edad temprana solo para poder comprar pan. Literalmente, niñas son entregadas como esposas a cambio de un poco de dinero para sobrevivir. En el noreste de Nigeria, las Naciones Unidas calcularon que la insurgencia de Boko Haram ha causado casi 350,000 muertes hasta 2020. Y la mayoría de los que murieron no fue por balas o bombas. Eran niños los más vulnerables, que murieron de hambre o de enfermedades en medio de una catástrofe humanitaria. Desnutrición, diarrea, sarampión, muertes prevenibles que ocurrieron porque colapsaron la economía y el sistema médico. Si el conflicto continúa en la dirección actual, las Naciones Unidas advirtieron que más de 1 millón de personas más podrían morir por causas indirectas. Para el año 2030 no será por la violencia, sino por la pobreza y la falta de atención médica. Esto es lo que sucede cuando el Islam radical gana. No solo se está desacelerando la economía, no solo está entrando en recesión, está explotando desde adentro. Las redes comerciales se están desmoronando, la inversión desaparece en un instante, la infraestructura colapsa y ya no se vuelve a construir. Este es el precio de una ideología que prometió traer orden, pero lo que dejó fue un caos total. Cuando las cadenas de suministro colapsan, la gente común es la que sale perjudicada. Se ven obligados a elegir entre dos pesadillas: pasar hambre o huir, ver morir a sus propios hijos o abandonar su tierra natal para siempre. Pero quizá el fruto más amargo de todos son las masacres sectarias que tiñeron de sangre todo el mundo musulmán, porque la mayoría de las víctimas del terrorismo no son occidentales. Son musulmanes que matan a sus propios hermanos musulmanes, supuestamente en nombre de Dios. En Pakistán, miles han muerto por la violencia sectaria en las últimas 2 décadas. Los grupos extremistas sunitas, que a menudo tienen vínculos con Al-Qaeda o con los talibanes pakistaníes, bombardean sistemáticamente las mezquitas chiitas durante las oraciones de los viernes. Atacan los funerales y procesiones religiosas chiitas. Matan a los fieles en medio de la ceremonia, en medio de la oración, en medio del luto. Esto no es una guerra. Esto es exterminio disfrazado de santidad. Doctores, abogados, maestros son los que están siendo atacados y asesinados
solo por ser chiitas. Comunidades enteras viven con miedo y todo se justifica declarando que toda una rama del Islam es herética. En Irak, a mediados de los años 2000, Bagdad se convirtió en un campo de batalla sectario. Los vecindarios fueron sometidos a limpieza sectaria. Las milicias sunitas expulsaron a los chiitas. Las milicias chiitas expulsaron a los sunitas. Cada mañana había cadáveres en las calles, abandonados después de las ejecuciones nocturnas. Familias que habían sido vecinas durante generaciones de repente se convirtieron en enemigos mortales solo por la rama del Islam que seguían. Para 2014, cuando ISIS declaró su califato, ya había cientos de miles de muertos por la guerra sectaria. La guerra civil, incluso antes de ISIS, ya había dividido a la sociedad iraquí según la religión. Por eso fue más fácil para los extremistas aprovechar esas grietas, y el ISIS llevó la violencia sectaria a un nivel aún peor. No solo lucharon contra las milicias chiitas, mataron a civiles chiitas a una escala industrial. La masacre de Camp Speker en 2014 fue perpetrada por ISIS, que mató a aproximadamente 1.700 cadetes chiitas de la Fuerza Aérea iraquí. Los separaron de los soldados sunitas, los formaron en fila, les dispararon. Fosas comunes, ejecuciones filmadas, celebración del genocidio. En Yemen, la guerra civil se convirtió en una guerra por delegación entre Arabia Saudita e Irán. Suníes contra chiíes, librada a través de ataques aéreos, artillería y asedios por hambre. Musulmanes yemeníes están siendo bombardeados por otros musulmanes yemeníes. Se bombardearon bodas, se destruyeron mercados, se arrasaron pueblos, todo en nombre de la supremacía sectaria. Los hutíes bombardean pueblos suníes, los ataques aéreos sauditas golpean zonas chiitas. A estas alturas parece que ya a nadie le importa. Ambos bandos matan a musulmanes, a árabes, a yemeníes. La narrativa sectaria se tragó todo lo demás. La Umma. El sueño de una comunidad musulmana unida, más allá de todas las divisiones, yace tirado en las calles de Bagdad, Saná, Karachi y docenas de otras ciudades. Las comunidades que vivieron juntas durante siglos ahora están separadas por el miedo y el odio. La confianza entre las sectas se ha borrado por completo. La sospecha se transmite a los niños como un odio heredado. La misma fibra de la civilización islámica está siendo desgarrada desde dentro. Y aquí está la parte más cruel. No es algo al azar. Hay un patrón en esta destrucción. Y a continuación veremos cómo ese ciclo se repite una y otra vez en la realidad. Cada lugar que es ocupado por el extremismo es una máquina que se autoperpetúa, una máquina que gira una y otra vez. Las personas son como cerebros lavados, pero el punto es que se les dice que tienen valor en países devastados por la guerra o la corrupción. Los talibanes surgieron tras el colapso postsoviético de Afganistán. ISIS surgió de las ruinas del Irak posterior a la invasión y de la Siria devastada por la guerra. Cuando llegan al poder, imponen su propia versión del orden. Una teocracia dura, policía moral en cada esquina, ejecuciones públicas como advertencia, mujeres ocultas y silenciadas, el arte y la música prohibidos. Y cualquier desviación de su doctrina es castigada con violencia. Este tipo de represión genera resistencia. A veces desde adentro son las comunidades locales las que se levantan. A veces desde afuera son los gobiernos y los militares los que intervienen. Muchas veces ambos. Y el resultado es guerra civil. Más destrucción, traumas más profundos, más refugiados. En medio de ese caos, crece una nueva generación rodeada de violencia. Huérfanos, desplazados, humillados, sin esperanza. Algunos terminan en la única mezquita abierta, y ahí escuchan la misma ideología de odio que causó la tragedia. Otros prometen venganza y los reclutadores yihadistas están listos para darles un propósito. De las cenizas surge una nueva ola de extremistas. A menudo son aún más radicales que los anteriores. Al-Qaeda nació de los escombros de la guerra soviético-afgana. ISIS surgió de los restos de Al-Qaeda en Irak. Junto con el caos de la guerra civil siria, cuando cayó el califato del ISIS, los combatientes se reagruparon en el desierto y las montañas y hasta hoy siguen llevando a cabo ataques. En Afganistán, los talibanes fueron obligados a pasar a la clandestinidad en 2001. Durante 20 años reclutaron desde las aldeas devastadas por la guerra hasta que tuvieron suficiente fuerza para recuperar el país en 2021. Ahora, ISIS Khorasan
Un grupo aún más extremo está bombardeando mezquitas y mercados en Afganistán. Están tratando de derrocar a los talibanes porque dicen que son demasiado blandos. Así es como gira la rueda. Cada generación del Islam radical siembra la semilla de la siguiente. Y aquí está la lógica más triste de este ciclo. Cada fracaso se atribuye a la falta de pureza. Los extremistas miran las ruinas y no ven el resultado de su propio orgullo. En cambio, ven pruebas de que aún no son lo suficientemente extremos, así que se vuelven más estrictos. Se esfuerzan el doble. Somalia ha estado atrapada en este ciclo durante décadas. Siria e Irak están siguiendo el mismo camino. Afganistán parece estar atrapado en el ciclo. Y Yemen no muestra señales de liberarse, pero podría haber una salida, porque la gente ya está cansada. Aquellos que han experimentado este ciclo, los que han vivido repetidas pérdidas, están llegando a su punto de quiebre. Los que han experimentado esto, los que han experimentado pérdidas y los que han experimentado pérdidas, y llegó el punto de inflexión. Cuando la crueldad de Al-Qaeda comenzó a destruir la misma sociedad de la que provenían, las tribus se voltearon en su contra. En la provincia de Anbar en Irak, las tribus suníes ayudaron a expulsar a los militantes en un evento conocido como el despertar suní. No fue porque la gente de repente se volviera poderosa, sino porque ya no pudieron soportar la violencia que estaba destruyendo su propia comunidad. En Siria hubo civiles que celebraron en secreto cuando el ISIS fue derrotado, aunque tenían miedo al régimen de Assad, porque para ellos había algo muy claro: la vida bajo el califato era un infierno. Y hasta en Afganistán, donde ahora los talibanes están en el poder, crecen los murmullos de desilusión. Muchos afganos se preguntan a sí mismos: ¿es esto realmente el ideal islámico que queremos? La incompetencia, la represión, el colapso de la economía. Los extremistas prometieron el paraíso. Lo que dieron fueron ruinas. En todo el mundo musulmán hay quienes están resistiendo. Hay eruditos que dicen que la mayor amenaza para el Islam es interna, no externa. Hay activistas que promueven una educación que combina la fe y el conocimiento moderno. Hay voces que repetidamente han insistido en los verdaderos valores del Islam: la justicia, la compasión y la razón. Eso es lo que debe guiar a las sociedades musulmanas, no el fervor distorsionado de los grupos armados. Su lucha no es fácil. Es una lucha cuesta arriba, pero llevan algo importante: el reconocimiento de que es necesario detener esta espiral suicida. Porque el patrón es muy claro y es mortal. Ninguna civilización sobrevive si siempre está en guerra consigo misma. Si una casa está dividida contra sí misma, caerá. La edad de oro del Islam, cuando Bagdad, Damasco y Córdoba lideraban el mundo en ciencia, filosofía y arte, sucedió porque la fe en ese entonces impulsaba la civilización. Esto era una fuente de unidad y progreso. Hoy en día, en la mente de muchos jóvenes musulmanes y de los observadores en todo el mundo, la palabra Islam trae la imagen de hombres armados enmascarados, ruinas y odio sectario. Los extremistas que dicen que están salvando el Islam son los que secuestraron su historia y la arrastraron hacia abajo. Esa es la respuesta a nuestra pregunta: ¿cómo es que los esfuerzos por salvar el Islam terminan en destrucción? ¿Declarando la guerra contra todos los que adoran de manera diferente? ¿Convirtiendo la fe en miedo? ¿Destruyendo las escuelas, la economía y las comunidades que forman la civilización? ¿Creando traumas que radicalizan a la siguiente generación? ¿Y al final creando una máquina autoperpetuante de colapso? Cada vez que el islamismo radical gana, el propio Islam pierde. No es por los ejércitos occidentales, no es por un enemigo externo, sino por el veneno que viene desde dentro. La mayor amenaza para el Islam hoy en día no son las fuerzas fuera de sus puertas, sino los movimientos que dicen defenderlo con armas y bombas. Entonces, ¿qué pasará si este ciclo continúa? Si los extremistas siguen declarando la victoria mientras todo a su alrededor se desmorona, ya conocemos la respuesta: Siria, Yemen, Afganistán, Somalia. Países que terminaron siendo estados fallidos. Generaciones condenadas a la pobreza y la violencia. Una fe que alguna vez inspiró a una gran civilización que ahora se ha vuelto sinónimo de colapso. La pregunta ahora es esta: ¿pueden los propios musulmanes, los reformistas, las comunidades cansadas de la guerra y los jóvenes que rechazan el extremismo romper este patrón antes de que no quede nada por salvar?
¿Tú qué piensas? ¿Ya no se puede evitar esto o todavía se puede detener?